Che, ¿cómo pasaron el fin de? Espero que maravilloso. Lo más importante del fin de semana es que no tienen que escuchar profesores. Salvo los que tienen los sábados conmigo. ¡Qué desastre! ¿Todo bien? Estudiando, sala. ¡Juá, juá, juá! Ay, fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Bueno, ¿todos bien? Me alegra mucho. Bueno, escúchenme. Hoy vamos a ver dos presentaciones. No creo que sea una clase muy larga, pero por lo menos creo que le vamos a poder sacar el jugo. Me olvidé de decirles algo. Eh, no tengo ganas de dar clase. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacemos? Yo ya estoy pensando que me voy a sacrificar por ustedes y voy a dar la clase. Pero tengan en cuenta que no tengo ganas. Che, Sara, qué fácil que la haces vos, ¿eh? Así que aprobamos a todo. Porque no tengo clase. Sanabria, vos sabés que yo no tengo ganas de dar clase a esta hora. Vos el primero. No importa. Vamos a dar igual. Chicos, vamos a hablar hoy de granulación, es decir, un tratamiento, uno de los tratamientos posteriores que se pueden hacer con polvos luego de llegar a la mezcla homogénea. Vamos a hablar de granulación y ya la clase que viene entramos directamente en los excipientes, es decir, qué es lo que se incluye dentro de los granulados y lo de la mezcla de polvos, si bien ya alguna aproximación tenemos, para lograr formas farmacéuticas de un poco más elaboración. Veamos. Primer punto, más allá del grafiquito este, ¿a qué llamamos granulación? La granulación es un tratamiento que se le hace a una mezcla homogénea por dos motivos. Primero, fijar la homogeneidad, es decir, lograr granos en los cuales la mezcla no tenga posibilidades de segregar. Y segundo, logramos a partir de la granulación gránulos más grandes que obviamente que el de los polvos mezclados. Ahora, los gránulos logrados después de un proceso de granulación han de ser también todos los más iguales posibles. Eso va a permitir de alguna manera dos cosas. Por un lado, uniformar pesada, de lo cual vamos a hablar en un rato, y por otro lado, uniformar dosificación del polvo. Porque de alguna u otra manera tantos gránulos van a significar tanto peso de droga de principio activo. La idea básicamente es esa. La más importante de las dos, la primera, fijar una mezcla homogénea, hacer que por más que sea movida de un lado al otro, golpeada en tuberías, en volquetes, en tolvas, etcétera, etcétera, la mezcla resista su homogeneidad. ¿Correcto? Vamos adelante. Ahora, espérenme un cachito. Existen dos formas de granulación. Tengo puestos los, las diapositivas al revés. Pero bueno, lo vamos a sacar igual. Tengo puestas las diapositivas al revés. Yo tendría que hablar de granulación húmeda primero y seca después. Pero vamos a ver lo distinto. Les decía yo, granulación es lograr la compactación y el aumento de los tamaños de granos merced a la fijación de una mezcla. Eso generalmente se puede hacer de dos formas. Una es lo que se llama granulación húmeda, que es lo que nos va a llevar más tiempo. Y otra que se llama granulación seca. La aplicación de uno u otro formato está
adecuada a las necesidades del principio activo. Es decir, principio activo que toleren ciertos grados de humedad van a recibir rápidamente granulación de tipo húmedo o amasado. Aquellos principios activos que tengan determinada sensibilidad a la humedad van a recibir un proceso de granulación seca. Y vamos a ver la clase que viene un tercer método en donde la granulación no existe. Directamente se han de mezclar polvos y esos polvos mezclados se van a llevar a comprimir sin necesidad de un tratamiento previo, lo que llamamos compresión directa. Bueno, yo he intentado empezar por la granulación seca, pero algún botón por la granulación húmeda, pero algún botón aplique mal y lo primero que nos aparece es la granulación vía húmeda, vía seca. Veamos. ¿Cuál sería el proceso, que es lo que está establecido en el grafiquito de eso? En el grafiquito este. Primer punto, principios activos más excipientes mezclados. Obviamente después de haber recibido una molienda. Tamizados, cada uno de ellos, se mezclan hasta homogeneidad. Esa mezcla sufre una granulación seca, por lo que vamos a describir ahora como granulación seca. Una vez terminado ese proceso de granulación, se seguirá el proceso de compresión o quedará como un granulado seco, dependiendo de cuál va a ser el uso posterior de la forma farmacéutica desarrollada. Veamos. La granulación seca consiste en tratar al polvo a través de dos formas de compactación o de apretado. ¿Qué quiero decir con esto? Un polvo que va a sufrir una granulación seca va a ser de alguna manera apretado o compactado a través de una determinada fuerza, que lo va a apretar o compactar desde dos puntos, desde abajo y desde arriba, dentro de un determinado molde que lo va a mantener armado. Esa compactación que tiene que ver, vamos a ver en un ratito, con el acomodamiento de cristales unos sobre otros, después va a sufrir una rotura o propiamente una granulación, en donde ese granulado compactado va a ser forzado a pasar a través de un tamiz que le va a dar un determinado tamaño de grano. Recuerden, lo máximo va a ser el tamaño de tamiz y granos más chiquitos que van a pasar. Ese granulado concretamente armado de esa manera, compactado y roto, forzado a pasar a través de un tamiz, va a ser utilizado luego para producir comprimidos o se lo va a dejar para otro tema. En principio siempre va a terminar comprimiéndose. Para la granulación seca, lo que se utiliza son rodillos, como los que tienen en la fotografía o en el dibujo de la diapositiva. ¿Qué es lo que sucede? Un polvo determinado es pasado entre los rodillos, se lo aprieta entre los rodillos, de manera de formar láminas. Estas láminas que ustedes ven acá. Esto que está acá no es más que este polvo pasado entre estos dos rodillos. Estas láminas después son apretadas o forzadas a atravesar una determinada luz de tamiz, que da lugar al granulado seco. Importante a tener en cuenta. En este proceso de granulación, en donde lo que intentamos, vuelvo al tema, es fijar una mezcla a partir de la unión de sus granos, a partir de un determinado método, no tiene en ningún momento intervención de ninguna sustancia líquida. Por eso se habla de granulación seca.
¿Se entiende? Che, ¿me van entendiendo hasta ahora? Estamos hablando de un tratamiento posterior al polvo que a la clase pasada lo habíamos dejado mezclado y en homogeneidad. Y lo habíamos transformado en una forma farmacéutica, habíamos hablado de polvos vulnerarios y de un montón de ideas que vienen después. En este caso hablamos de la granulación. Dentro del esquema que vimos la clase pasada, un granulado básicamente es polvo a granel a concentración determinada, pero pretratado. Dentro del grupo, pretratados. Un granulador seco. Este es un aparato completo de un granulador seco, bien seco. Por acá entra el polvo. Aquí están los rodillos que lo transforman en láminas. Las láminas salen por este lado. Son vueltas a comprimir o a forzar a pasar a un tamiz. Y acá abajo, donde faltaría el recipiente, se recoge el granulado ya hecho. Estos son distintos tipos de rodillos que producen distintos tipos de láminas o en este caso de porciones laminares. Fíjense que según sea este rodillo que parecen engranajes, salen como tubitos en la compresión del primer polvo. En este que es liso, sale como galletitas lisas, apretadas. Estamos hablando de polvo en seco. Y en este caso cuadriculado. Cuando las láminas vienen recortadas en la previa de la granulación seca, es decir, antes de ser forzadas a pasar un determinado tamiz, se las suele nombrar pastillones. Pastillones. Un pastillón no es más que una porción de polvo que se le ha hecho atravesar determinado tipo de rodillos para ser molidas después y llevar a ser trabajadas a otro tema, sea la compresión o sea el granulado mismo. Si la lámina es completa, decimos lámina. Si la lámina sale fraccionada, hablamos de pastillones. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Fenómeno. Acá lo que estamos viendo son determinados rodillos que lo que producen, que giran sobre sí mismos, uno sobre el otro, y lo que producen son determinados pastillones. Pastillones que van a ser rotos o molidos o forzados a un determinado tamiz. Para que los granos que se consigan después de esta granulación seca sean también lo más parejos posible. Les cuento una cosa. De acuerdo al polvo con el cual vamos a formar los pastillones, este proceso de producción de láminas o pastillones a romper puede hacerse una o varias veces. ¿Cuál es el objetivo? Lo que se intenta es acomodar lo mejor posible los granos del polvo unos sobre otros a través de una precompresión, es decir, de una presión previa. Lo que hacemos es, en definitiva, apretar el polvo para tratar de lograr determinada cohesión. Si esa cohesión, acaecida a través de la presión, no se logra de entrada, se puede repetir hasta lograrlo. Generalmente ya está estudiado el tipo de polvo que va a someterse a granulación vía seca, de manera tal que con una o a lo sumo dos pasadas a través del rodillo, la compresión o la formación, la compactación o la formación de las láminas o de los pastillones se dé lo más rápido posible. Una o dos pasadas, punto. La fotografía, perdón, el dibujito o el esquema que aparece acá es básicamente cómo se hace la granulación seca, pero todo en un mismo aparato. Se toma el polvo de un lado, perdón, se toma el polvo de un lado a través de una tolva cae sobre los rodillos que forman los pastillones se muelen y se recogen
después. Ah, se los dije al revés, es por acá. Por acá es donde se toma el polvo, que se transforma en pastillones y se granula al otro lado. Se los comenté al revés porque soy a veces medio bruto con los aparatitos estos. Pero es como funciona un granulador seco comúnmente. La diapositiva que están viendo ahora, básicamente lo que les propone son básicamente las variables que se tienen en cuenta cuando se hace una granulación seca. Es decir, velocidad de los rodillos. Si la velocidad de los rodillos es mayor, la dureza con la cual se va a producir la unión entre las partículas de polvo en la lámina o en el pastillón va a ser menor. Siempre con una velocidad menor, posiblemente se logre más dureza. No obstante, la velocidad de funcionamiento de los rodillos. Piensen en dos rodillos que giran uno sobre el otro, ¿no? La velocidad de los rodillos está ya predeterminada y graduada, de acuerdo a la dureza que se pretenda conseguir en el producto precompactado, ya sea la lámina o ya sea el pastillón. Los rodillos son alimentados a partir de una tolva, de un volquete, en la cual el polvo que va a caer sobre los rodillos para ser compactado va a tener una determinada velocidad. Esa velocidad de caída también está medida, porque se supone que a mayor velocidad va a juntarse más polvo y se va a compactar un poco más. Si la velocidad de caída es más lenta, se ha de juntar menos polvo y se va a compactar un poco menos. Eso también se mide. Y por supuesto, al final de cuentas, la presión de compactación, es decir, cuánto aprietan entre sí los dos rodillos que giran para formar la lámina o el pastillón. Ventajas de una granulación seca. Lo que tienen anotado en la diapositiva. Es decir, hay muy baja producción de polvo, porque está todo controlado dentro de una maquinaria que hace todo el laburo por sí misma. La misma maquinaria genera propiedades de fluidez, un tema que me olvidé de comentarles al principio y que tiene que ver con los granulados. Un granulado no solamente fija la mezcla, no solamente puede inclusive utilizarse para dosificar, sino que aumenta la fluidez del polvo que se tiene que mover. Es decir, un granulado se va a mover más rápido que ese mismo polvo suelto. ¿Se entiende eso? El granulado, es decir, los granitos formados por un determinado polvo unificado, se mueve más rápido que si el polvo estuviera suelto. Por supuesto, con muchas menos posibilidades de producirse la segregación. Desde ya. Desventajas. De todo lo que está anotado en esta diapositiva, lo que a mí me resulta más importante en lo que llamamos granulación seca es esto que dice acá. Puede requerir molienda, tamizado y regranulación de material muy pequeño o de tamaño muy grande. Ahora, ¿cómo se produce todo esto que habla acá de desventajas o las ventajas anteriores? ¿Qué es lo que sucede? Y atiéndanme, cuando se hace una granulación de este tipo, granulación seca. Los granos se aprietan unos sobre otros. Las formas cristalinas de los polvos digamos, que forman la mezcla que se ha de granular a través de una compactación, se acomodan unos sobre otros. Es decir, se basa
la compresión, la granulación seca, perdón, en la plasticidad que tienen los granos de polvo que van a ser tratados. Es decir, su capacidad para deformarse y mantener esa deformación. Es decir, plasticidad. Cuando se habla de que un material es plástico, simplemente porque sometido a algún tratamiento o alguna fuerza se puede deformar y una vez quitada esa fuerza que lo deforma, la deformación se mantiene. Lo contrario sería elástico o elasticidad. ¿Qué significa? Que ese polvo o ese material sometido a una fuerza produce una modificación de su forma o se deforma de alguna manera, pero cuando deja de ser sometido a la fuerza, vuelve a su posición inicial. Resultado: la granulación seca no admite materiales elásticos. Y les cuento que hay dentro del trabajo farmacéutico, de la manufactura farmacéutica, un montón de materiales que sí son elásticos. Esos obviamente no podrían incluirse en la granulación seca, porque al armarse y no ubicarse entre los cristales de la misma mezcla, sino que se vuelven a deformar, las pastillas o los pastillones o las láminas que después vamos a romper no se formarían nunca. ¿Se entiende? Fenómenos. Fíjense, esta de acá es una foto, una micrografía de trozos de una granulación seca. Cada uno de estos granos que ustedes ven acá está formado por una mezcla homogénea de polvo y que fue después roto a través de un tamiz y que mantienen un tamaño de alguna manera más o menos similar. Algunos son muy parecidos en su tamaño, otros van a ser más chicos. Recuerden, siempre atravesando un determinado tipo de tamiz. Lo mismo de antes. Acá entramos en granulación húmeda, pero pretendo hablar del tema a donde empieza. Porque acá hablamos de compresión directa, esto lo vamos a ver en la clase que viene. Aparatos de granulación. Acá terminamos. A ver. No encuentro lo de granulación húmeda. Denme un segundito que lo voy a armar ya. No nos vayamos. Me parece que voy a tener que armar otra presentación. Cortar la grabación.
¿Aló, están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, Disculpen el problema, pero se me borró o no supe cómo poner la granulación húmeda, así que armé una conferencia nueva. Gracias por bancarme. Así que bueno, largamos de vuelta el asunto. Granulación. Rebobino un poquito sobre lo que les dije recién. Tratamiento que se hace sobre polvo para lograr fijar la mezcla, aumentar sus posibilidades de fluidez y lograr determinada dosificación. Hablamos de polvo a granel pretratado. De todas maneras, en algunos casos, posterior a la granulación, se pueden buscar formas farmacéuticas distintas o formas farmacéuticas de mejor administración. Hablamos de que la granulación podía ser de dos tipos, lo que se llama granulación vía húmeda, granulación vía seca. De lo que hablamos recién fue de la granulación vía seca, de la cual obviamente todavía no les he concluido. ¿Cuándo se aplica granulación vía seca? Todo lo que vimos recién. Les dije al principio, básicamente cuando se trata de principios activos que por algún motivo son sensibles a la humedad o se les resta posibilidades terapéuticas si se encuentran con algún medio húmedo. Ahora, ¿dónde se usa la granulación seca en forma casi rutinaria? Cuando se hacen comprimidos de determinado tipo de antibióticos. Ejemplo, betalactámicos. Las pastillitas con antibióticos de betalactámicos, o sea, cefalexina, moxicilina, ampicilina, todas drogas que si de alguna manera se sujetan a la humedad, se abre el anillo betalactámico y consecuentemente no funcionan, suelen granularse a través de vía seca. ¿Y por qué otro motivo? Porque la vía seca reduce la producción de polvo que pudieran expandirse dentro de la cámara donde los comprimidos se están produciendo, o donde el granulado, perdón, se está produciendo. Más allá de que los sitios, los lugares adecuados para la producción de beta-lactámico, más allá de que tengan aparatología para la granulación seca, tienen sistemas de humedad controlada, aire controlado, eh, presión positiva de aire para que el aire no salga para afuera, sino que quede adentro. Y quienes trabajan en esa compresión trabajan con indumentaria adecuada. Todo está arreglado de alguna manera para que si eventualmente algo de ese antibiótico pasara al aire, no tuviese contacto ni relación con las personas que lo están trabajando. Pero les cuento, el método de granulación seca, que antes se usaba por ahí con más frecuencia, hoy cada vez menos, porque lo más común es que se haga con presión directa, es decir, que se mezclen polvos y se compriman, de lo cual vamos a hablar la clase que viene. La granulación seca se guarda o se usa para antibióticos sensibles a la humedad, sobre todo betalactámicos. ¿Estamos? Sobre todo de tipo betalactámicos. Seguimos. Recuerden, la granulación, mezcla de materias primas, que es lo que tenemos acá. Proceso de granulación. Hablamos hasta ahora de granulación vía seca. Si esto termina acá como forma farmacéutica, se acondiciona y se envasa, se puede comprimir y luego envasar, o luego de comprimir, recubrir para el motivo que se necesite y envasar finalmente. ¿Qué marca básicamente este dibujito o esta diapositiva? Que la granulación puede transformarse, puede transformar o construir una forma farmacéutica por sí misma o dar lugar a determinadas formas farmacéuticas posteriores. Un comprimido libre como tal o un comprimido recubierto. Seguimos. Definición de la granulación.
Por eso le decía que se me dieron vuelta las diapositivas. Se habla de granulación como cualquier proceso en el cual partículas chiquitas son juntadas en masas más grandes. Eso es lo que nos interesa. Y sepan que cuando se logra un granulado, me olvidé de contárselos antes, esto es de alguna manera importante. Los granos conseguidos a partir de una granulación generalmente tienen entre 0,1 a 2 milímetros de diámetro, considerando las partículas esféricas. ¿Qué es lo que se logra a través de la granulación? Lo que les conté antes. Mejorar las propiedades de flujo, impedir la segregación, llegado el caso mejorar las características para la compresión, porque facilita un granulado la compresión futura, si es que ese granulado se va a transformar en comprimido, y reduce la cantidad de polvo fino. Esa es la idea. Recuerden, la granulación mejora la fluidez de una mezcla. Se mueve más rápido sin disgregarse. Todo granulado, comento a partir de lo que dice ahí, todo granulado tiene una proporción de polvo más fino. Es decir, la mayor parte de un granulado tiene el tamaño de partícula que uno pretende que tenga, luego de que éste fue forzado a pasar un determinado tamiz. Ahora, recuerden también que partículas que puedan haberse roto y que sean más chiquitas que la luz del tamiz puede pasar. Todo granulado, tiene una proporción de polvo de menor tamaño de grano, a la cual usualmente se la llama fino, una determinada proporción de fino. Esa proporción de fino no se elimina, se deja. ¿Por qué razón? Porque llegado el caso puede ser útil para lo que después vamos a necesitar. Por ejemplo, armar comprimido y necesitar granitos más chicos para relleno, etcétera, etcétera. Esa proporción de fino se deja, aunque recuerden, esos granitos más finos no están armados por polvos simples o segregados, sino que es mezcla fijada también, porque es parte del granulado. El asunto es que son granitos más chicos. Seguimos. Materias primas. En algún momento reciben molienda, en otro momento reciben el tamizado para unificar ese tamaño de grano o a la mezcla. Esta mezcla puede recibir determinados tratamientos de los cuales uno ya hablamos. La granulación seca puede terminar ahí o llevar a la compresión. La granulación húmeda, que puede terminar ahí o llevar a la compresión. O la compresión directa, esto significa que la mezcla, así como está hecha, va a ser comprimida y transformada en comprimidos. Transformada en comprimidos. De esto vamos a hablar la clase que viene. Y nombrar excipientes. En el caso de lo que vamos a ver ahora, que es granulación húmeda, nos remitimos a lo que tenemos acá. Es decir, las materias primas, molidas, tamizadas, mezcladas, granuladas y llegado el caso comprimidas. Hoy terminamos acá, en la granulación. ¿En qué consiste la granulación húmeda? La mezcla es sometida a un tratamiento con una solución. Solución que lleva un producto que va a producir lo que se llama aglutinación y va a transformar esa mezcla de polvos en una pasta. ¿Qué es una pasta? Básicamente un polvo sometido a un proceso de humectación. Esa pasta va a ser, como dice acá,
amasada. ¿Qué significa amasada? Amasar significa mezclar líquido con polvo hasta lograr una mezcla a la cual llamamos cohesiva, parejamente cohesiva. Cohesiva, piensen que significa que se pega para adentro, que se mantiene unida para sí. Es todo lo contrario de adhesivo, ¿no? Que es que se pega para afuera. Entonces lo usamos para pegar superficies externas. ¿Se entiende? Una masa aglutinada a partir de una solución que se incluye o se agrega a una mezcla de polvo determinada, forma una pasta cohesiva que también tiene que tener homogeneidad. En el caso de los amasados, la homogeneidad siempre de alguna manera se determina visualmente o a través de tiempo. Se amasa incluyendo colorantes. Cuando la masa está completamente de un color parejo, se supone que la masa ya está homogénea, la distribución del aglutinante es homogénea. Ese amasado va a sufrir lo que se llama un desaglomerado, es decir, así húmedo como está y en pasta, va a ser sometido a pasar a través de un determinado tamiz y recogido eso sobre una bandeja chata, en donde va a estar repartida, esa pasta disminuida en granitos. Esa pasta se lleva a secar. Una vez seca, se la vuelve a hacer pasar a través de un tamiz de un determinado tamaño de luz, básicamente para formar un granulado ya seco. Recuerden que en este caso el granulado no lo logramos a partir de la compresión, sino de la cohesión lograda a partir de una solución pegajosa o aglutinante. Se lo fuerza a pasar un tamiz primero mientras está húmedo, se lo reparte en bandejas, lo que se llama desaglomerado. Se lo reparte en bandejas que van a ser llevadas a una estufa a secar y una vez seco se lo vuelve a hacer pasar por un tamiz, en donde lo que se está haciendo es la calibración del tamaño de grano. Ese grano, una vez calibrado, o se deja como está y se utiliza como granulado, o puede llevarse a otro tratamiento. Acá lo que se habla es de agregar algún lubricante del tipo del que ya hablamos, recuerden. Nosotros hablamos la clase pasada del óxido de silicio. En este caso vamos a usar otro tipo se hablará de otro tipo de lubricantes, lo vamos a ver la clase que viene, como es el estearato de magnesio, etcétera, etcétera. Una vez mezclado, esto puede llevar a un tratamiento posterior, compresión o demás. ¿Se entiende el proceso? Mezcla, aglutinada, amasada, desaglomerada a partir del paso a través de un primer tamiz. Se la lleva a secar. Una vez seco, calibrado molienda. Y el tercer paso ya sería, el último paso sería, o esto se envasa como granulado, sí, como granulado bien, o se lleva a comprimir. Vamos que sale. Básicamente la granulación o el amasado se hace a velocidades controladas. Generalmente se utiliza para lograr los granulados o mezcladores de tipo planetario, como dice ahí, o los mezcladores que manejan, los rotogranuladores, que manejan, ¿cómo decirlo yo?, propeller o hélice o mezcladores que están en el fondo del tacho. ¿Cómo se forma la granulación? Lo que está escrito ahí se los dejo para leer, pero es, a mi juicio, poco claro. El asunto es así. El
polvo se mezcla con una solución aglutinante. ¿Qué significa aglutinante? Que esa solución lleva un pegamento que lo que hace es que las partículas de polvo se pegoteen entre sí y formen gránulos. Obviamente, al principio y frente a la humedad, no se van a formar gránulos, sino lo que se forma es una pasta. Toda la masa de polvo se humecta y forma una pasta, tal cual después la que vamos a cortar para hacer ravioles o la que vamos a cortar para hacer fideos. Pero una pasta. ¿Qué es lo que se usa generalmente para granular polvos en lo que es la industria farmacéutica? Les cuento. Lo más común y lo más seguro es usar un polímero que se llama polivinilpirrolidona o povidona en soluciones al 10 o al 15% en alcohol. La marca más común de este polímero que se usa para aglutinar granulados vía húmeda creo que es Colidón. Lo conocen los chicos, los de ustedes que estén en la industria lo deben conocer. O PVP, polivinilpirrolidona, al 15% en alcohol. Hay granulados en donde todavía se utilizan métodos más viejos, por ejemplo, pasta de almidón al 10, al 5% en agua, engrudo de almidón al 5% en agua. Hay quien todavía lo usa. Y otras soluciones, por ejemplo, azúcar al 5 o al 10% en agua. Azúcar sacarosa al 5 o al 10% en agua. Esto ya no se usa tanto en la industria farmacéutica, pero sí en la industria alimentaria. ¿Vieron el café granulado soluble, Nescafé o Dolca o alguno de esos? Bueno, la granulación esa, el granuladito de café, se hace con azúcar. O sea que cierta cantidad de azuquita el café soluble tiene en sí mismo. Ahí tienen un ejemplo de granulado de uso corriente, el café soluble o el café granulado soluble. El tratamiento que se le hace a ese café es exactamente el que les acabo de contar yo. Digamos que no tiene valor medicamentoso, pero es lo mismo. ¿A qué me refiero? Se mezcla, no sé qué mezclarán, bueno, pero se mezcla, se empasta con una solución azucarada, se lo hace atravesar un primer tamiz, se lo lleva a secar y una vez seco se lo regula o se ajusta ese granulado pasándolo por un tamiz de graduación determinada. Eso después, en el caso del café, se envasa como tal. En el caso de los productos farmacéuticos, algunos le hacen, qué sé yo, el total magnesiano, se envasa como granulado y otros siguen otro proceso mayor. Siguen otro proceso mayor. Se los transformará en comprimidos recubiertos, lo que fueron. Ahora, ¿cómo es el proceso de secado? El proceso de secado es en estufa. Y en estufas que generalmente se regulan, estufas enormes, a donde uno puede meter bandejitas, como cuando está esperando que se termine de hacer la media luna. Bandejas chatas donde se mandan los granulados y cuya temperatura nunca jamás suele superar los 60 grados. Lo que se pretende en la estufa es que la humedad que tiene la pasta que fue sometida al primer pasaje de tamiz desaparezca, ya sea la humedad del agua o la humedad del alcohol. El alcohol se evapora mucho más rápido que el agua, lo cual también acelera el proceso de producción. Por eso se usa la PVP o la polivinilpirrolidona como aglutinante en mayor escala. Hablamos de la granulación húmeda. ¿Está? Che, ¿vamos bien? Si se me están durmiendo, tómense otro café, otro mate o pásenme uno a mí. Usemos la magia de la televisión y pásenme un mate. Si estuviéramos en clase ya habría tomado como 4. Ay. Bueno, seguimos.
les decía, en la estufa, la temperatura de secado generalmente nunca pasa los 60 grados. Y la temperatura en la cual se trabaja usualmente es entre 30 y 35 grados. Recuerden, lo que se busca es que se evapore el líquido que formó la pasta y la pasta quede aunada o pegoteada solamente por el producto que produce la adhesión. En el caso de la povidona, en el caso del almidón, el almidón, en el caso del azúcar, el azúcar. ¿Cómo funciona la povidona? No sé si alguna vez se los contaron. La povidona es altamente sensible a medio ácido. A medio ácido. Así que si se usa povidona como adhesivo para un comprimido o para lograr un granulado, cuando ese granulado llega al estómago, el pH 2 del estómago lo que hace es virtualmente separar la povidona del pegamento y desarma los gránulos que se formaron. Es decir, anula la capacidad adhesiva de la povidona. No se absorbe porque es un polímero muy grande, se elimina. No hay mayores inconvenientes de toxicidad ni cosa que se le parezca. Polivinilpirrolidona. Se usa desde hace mucho tiempo y se seguirá usando, porque el resultado es óptimo y la toxicidad no existe. Recuerden, entre 10 y 15% en alcohol. Habla esta diapositiva de qué, digamos, mecanismos vinculan las partículas entre sí cuando se hace acción húmeda. Las partículas se vinculan entre sí por una capa de adhesivo que se interpone entre las partículas, fijando unas sobre otras. Acá no utilizamos fuerza para aumentar la cohesión de las partículas, ni se necesita considerar la plasticidad de los cristales para que esa adhesión se produzca. Se produce como si fuera un pegamento. Partícula A, partícula B. Hay un pegamento en el medio, el almidón, la povidona o el azúcar se adhieren y se forma el gránulo. ¿Se entiende? Eso es más o menos el resumen de lo que dice ahí. Después habla de determinadas cosas que yo pretendo que veamos en forma específica, que es la cristalización de sustancias disueltas, cuáles son las fuerzas atractivas entre partículas sólidas, algunas de las cuales ya hablamos, Van der Waals, electrostáticas, que también se utilizan a veces para lograr mejores granulados, sobre todo cuando se trabaja en compresión directa. Faltaría alguna que es el entrecruzamiento de fibras poliméricas, que suele ser aquello que forma comprimidos más duros. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. No quiero mezclar conceptos. Quiero que vayamos por partes, de manera tal de que lo entiendan o lo entendamos. ¿Vamos bien? Fenómeno. Salen fritas. Acá está un poquito, digamos, la explicación que yo les acabo de hacer. Fíjense, partículas sólidas, el líquido. Se produce la granulación o el empastado, se seca y se produce la nucleación, es decir, el grano mayor, en donde las partículas están unidas a través de la actividad del líquido. El segundo dibujo produce lo mismo, pero incorpora algunas fuerzas más. El líquido lo que hace es atraer entre sí las planas, pero a su vez pueden estar interaccionando unas sobre otras por fuerzas de Van der Waals o por fuerzas electrostáticas. Piensen lo siguiente, que no se los dije antes. Hago un segundo una salvedad sobre la granulación vía seca. Si uno presiona una partícula sobre otra, lo que está aumentando es la interacción de masa.
lo cual significa que está aumentando de alguna manera la unión a través de fuerzas, digamos así, gravitatorias, que a nivel atómico o a nivel molecular llamamos Van der Waals. ¿Pero por qué se hace? Por someter al granular, someter a la mezcla, perdón, y a los polvitos que están sueltos a una presión que los une, los somete a una unión mucho más fuerte de que si estuvieran sueltos. Eso es lo que de alguna manera, eso sumado a la plasticidad o al acomodamiento de una molécula sobre otra, es lo que termina haciendo que un pastillón pueda romperse y formar un granulado. Este es el proceso de una granulación. Mezcla, consolidación y después la rotura para formar el granulado. Es la misma, el mismo sistema anterior, pero tal vez con agregado de las variables de movimiento. Acá tenemos un sistema de amasado. En este caso, el amasado es a través de una propela, de una hélice que se mueve en el fondo, más otra hélice que mueve granulado en sector medio. A esto se lo llama impeller y a esto se lo llama chopper. Chopper es el helicóptero, una hélice que se mueve en el aire. En este caso no se mueve en el aire, sino que los dos en conjunto lo que hacen es mover al granulado. Ya hablamos de un proceso industrial para que la distribución del adhesivo o de la solución aglutinante sea lo más pareja posible. Lo más pareja posible. En algunos casos, este chopper o este mezclador que vemos acá gira dentro del envase para que no se produzca acá lo que dice acá. A y B tiene altos niveles de humedad. Piensen que por acá le agregamos el líquido. Obviamente acá va a ser donde primero está. Usamos esta hélice y este mezclador para que lo que se concentra acá se disperse sobre todo el polvo en forma homogénea. Esa es la idea. Base de agregado de líquido y de granulado. Esto es un gráfico que después se compara básicamente con el consumo. No nos interesa hoy demasiado, queremos hacer forma farmacéutica. El porcentaje de mezclado se estudia de manera tal de que esto para cualquier proceso farmacéutico, qué proceso o cuál sería el proceso ideal que no solamente nos rinda desde el punto de vista terapéutico, es decir, en cuanto a la cantidad de comprimidos o granulados logrados, sino con el menor consumo posible de energía. Las etapas de la granulación. Esto ya lo vimos. Pueden leerlo en cualquier consulta, me dicen. Es lo que yo les conté recién. Ahora bien, un dato interesante, que después lo podemos leer acá, llegado el caso. Lo van a poder leer ahí, llegado el caso. La cantidad de aglutinante que se agrega a una mezcla de polvo para lograr un determinado granulado está medida. Es decir, se sabe de antemano cuando una fórmula está armada, qué cantidad, por ejemplo, de polivinilpirrolidona tuviéramos que ingresar. Esa polivinilpirrolidona se calcula por peso, es decir, en la formulación del comprimido aparece polivinilpirrolidona 15 miligramos, pongámosle así. Ahora, recuerden que para que el rendimiento sea óptimo en el agregado del PVP o de la povidona al polvo granular,
eso va a estar disuelto al 15% en una determinada cantidad de alcohol. Bueno, obviamente hay que trasladar el peso necesario para la granulación a una solución al 15% en alcohol. Si necesitamos 15 gramos, pues usaremos 100 mililitros de solución, simplemente porque está el 15%. Pero piensen, no se arman las fórmulas con la solución del aglutinante, sino con el peso. Y el peso se traslada a la dilución que hagamos después. Generalmente se trata de trabajar con la menor cantidad de humedad posible, de manera de que el secado sea lo más rápido posible. A veces, y para algún problema de distribución, hay que utilizar soluciones más diluidas para asegurarnos realmente de que toda la povidona se disperse de la mejor manera posible en todo el granulado, sea la povidona o sea el almidón. El almidón les cuento, yo se los cuento como dato histórico. Hay todavía inclusive algunas formulaciones que utilizan como aglutinante engrudo de almidón al 5% en agua. ¿Cuál es el problema? Cuando se lo lleva a secar y se seca entre 30 y 35 grados, el almidón puede producir microorganismos, es decir, puede contaminar la mezcla. Entonces hay que estar sobre el granulado o sobre el secado, vigilándolo de que no pase nada más allá que la granulación. Con la povidona se conecta a la estufa, se pone el tiempo a secar, todo bárbaro, se secó, se fue al otro día, lo sacaron, lo comprimieron. Si se hace con almidón, el que está manejando la estufa tiene que estar encima, porque lo dejó de un día para el otro, más allá de que cortó, cuando abrió, todo hongo. Hay que estarle encima y sacarlo cuando ya está listo. Esas complicaciones, gracias a productos nuevos como la povidona, ya no existen. Esto tiene que ver con lo que les comentaba recién. A veces hay que agregar soluciones más tenues, es decir, con mayor proporción de líquido, para lograr una distribución homogénea del aglutinante, de manera tal de que todas las partículas estén aglutinadas. De acuerdo a cuál va a ser o qué va a ser lo que vamos a hacer después de la aglutinación, es que se decide el tamaño de la partícula que ha de tener el granulado. Y eso se realiza en lo que llamamos ajuste. Es decir, se armó la pasta, se la hace atravesar un tamiz, se la llevó a secar y una vez seca se la vuelve a hacer pasar por un tamiz de un tamaño de luz conocido, en la cual se ajusta el tamaño de grano del granulado que se está haciendo. Eso tiene que ver con el producto que va a venir después. Generalmente, si ese granulado va a ser transformado en comprimidos, va a tener algún tipo de tamaño determinado de acuerdo al tamaño de comprimido final. A veces son granulados más chiquititos, a veces son granulados más grandes. Si el comprimido es de 500 miligramos, si es un comprimido final de 600 gramos, va a tener un determinado tamaño de granulado. Si es un comprimido de una dosis de 100 miligramos y el comprimido pesa 200, el tamaño de granulado va a ser más chico. Y desde ya les digo que si ese granulado, logrado en forma húmeda, se transforma en un medicamento en sí mismo, el tamaño de grano va a ser mayor. De manera tal de que la persona que tenga que dosificar ese granulado puede, entre otras cosas, más o menos dosificar a partir de la cantidad de granos que puedan llevar en una cuchara. ¿Se fijaron que hay tipo el total magnesiano o productos parecidos? Tienen una cucharita con un determinado formato y con un determinado volumen. Bueno, ese volumen tiene digamos, está fabricado de tal manera de que junte una determinada cantidad de granos de los que está dentro y que esos granos representen una determinada, más o menos, dosis.
2 cucharadas son tal cantidad de granos, 1 cucharada es tal cantidad de granos. Está hecho esto para facilitar la administración. Acá habla de determinadas modificaciones en el agregado de los aglutinantes. Hay veces o hay formulaciones en donde el aglutinante no se agrega en solución, sino que se agrega en polvo en la mezcla original. Y lo que se hace después, cuando se lo amasa, es agregar el líquido. Eso depende de cómo manejar la formulación y depende de cómo se ha hecho el diseño del proceso de fabricación de dicha formulación. Cuando podíamos usar el laboratorio, este año no sé qué va a pasar, pero cuando podíamos usar el laboratorio, nosotros armábamos una fórmula con la solución aglutinante ya hecha y agregada, y en otra donde se pesaba la cantidad necesaria de aglutinante y se le echaba o se le adicionaba el líquido para lograr la pasta. Los resultados en la fabricación, en el caso de lo que nosotros hacíamos, era muy similar. No cambiaban los parámetros. En otros casos a veces sí pueden cambiar. Este es un granulador típico, una mezcladora planetaria. La misma que usábamos para mezclar polvos, pero en este caso para lograr un amasado. No tiene solo aplicación en la industria farmacéutica, sino que tiene aplicación también en la industria alimentaria. Lo mismo. Fíjense que vemos los mismos accesorios que vimos en la clase pasada. Un batidor, un gancho o una paleta. La idea es lograr una pasta. Siempre, les cuento un chisme, siempre las pastas suelen ir coloreadas, de manera tal de que la uniformidad de la distribución del color nos dé desde afuera la idea de que está homogénea la distribución del aglutinante. Ahora, se usan determinados y específicos colorantes para visualizar, el empastado o el aglutinado merced al uso de las soluciones aglutinantes. Generalmente se usan lacas alumínicas o lacas, colorantes tipo laca, que son colorantes en sólido, que se distribuyen, forman pasta con el líquido y se distribuyen en toda la masa. ¿Por qué razón se usan pastas y no colorantes solubles? Cuando la pasta aglutinada se lleva a secar, si se usan colorantes solubles, sobre todo en el caso del alcohol, que es donde más se solubilizan determinados colorantes, qué sé yo, eosina, tartrazina, etcétera, etcétera. El alcohol evapora y lo que hace es llevarse consigo al colorante. ¿Qué significa esto? Cuando terminamos el secado, la superficie del aglutinado tiene una concentración de color mayor y la base, lo que estaba sobre la bandeja, virtualmente no tiene colorante. El alcohol lo que hizo es arrastrar por capilaridad el colorante entre las partículas de polvo aglutinado, lo llevó para arriba y ¿qué hizo? Que perdiera la homogeneidad. Esto se llama migración del color. Hoy virtualmente no existe este problema, simplemente porque al usar las lacas, es decir, colorantes en sólido, el colorante no migra. Y más allá de que se lo caliente, para lograr el secado, el color permanece homogéneo. ¿Se entiende? Este solía ser un problema cuando todavía no se habían fabricado las lacas. Hoy ya no es un problema. Pero
era parte de los problemas al solucionar en la fabricación de comprimidos, lo que llamamos migración del color. ¿Me entendieron? Chisme agregado a todo lo que estábamos hablando. Che, ¿se durmieron todos? ¿Qué pasa? No, no. ¿Se fueron? No. Vuelvan, vuelvan. Vuelvan que termine y nos vamos. Ah, menos mal. Qué susto me pegué. Seguimos. Este dibujito lo que les muestra es el mismo tipo de granulación, pero en un aparato de lecho fluido, en una manga de lecho fluido. El polvo se ingresa a una manga, el aire lo mueve dentro de la manga. Dentro de la manga existe un rociador, que es la solución aglutinante. Se aglutina el aire y cuando cae después de un tiempo determinado, el aglutinado está formado. El granulado está formado. Un lecho fluido fotografiado desde afuera. El mismo rotogranulador del cual hablábamos antes. Un impeller que lo mete hacia abajo, un lugar donde se agrega el líquido y una hélice o un mezclador que gira alrededor y que va dando la masa uniforme. Otro tipo de lo mismo. El impeller en el medio, el chopper del otro lado, el agregado del aglutinante, un pico rociador, y esto lo que hace es mover el polvo de manera que también esté sujeto en el aire. Y al rociarse, se forma el granulado. Una vez terminado el granulado, cae, se abre una válvula de este lado y se recoge por otro lado. Es el funcionamiento de distintos tipos de granulación. Fíjense acá. El chopper y el impeller. El polvo acá adentro y el lugar por donde se agrega la solución aglutinante. Esto a nivel industrial. En la farmacia comercial se puede hacer lo mismo a microescala. ¿Dónde se suele hacer siempre? El mortero. En el mortero. Se puede preparar en microescala también solución aglutinante. Solución aglutinante que se agrega sobre el polvo y con el pilón del mortero se mezcla. Recuerden, siempre hasta lograr homogeneidad en la distribución del color. Y eso se lleva a secar. Lo mismo de siempre, más aparatitos. Más aparatitos, para lo mismo. Un lecho fluido, fíjense el tamaño del dato con respecto al operador y a dónde se lleva el granulado concluido. Formación de granulados. La idea es la misma. Polvo que termina unificado en un gránulo mayor. La diferencia que quiere mostrar acá es que el gránulo formado a través de un granulador de corte, es decir, de un mezclador, sea una planetaria o sea un impeller, es distinto al que se forma en un lecho fluido. En este caso, recuerden, las partículas están en el aire y se unen entre sí mediante un rocío. En este caso, las partículas se unen entre sí mediante el movimiento de una hélice o de un mezclador. Eso significa que, de alguna manera, las partículas incluidas en un granulador de alto corte muy posiblemente estén sometidas a movimientos en donde han de ser favorecida su plasticidad. Por eso están deformadas con respecto a las que se pegotean en el aire. El valor de este granulado con respecto a este es el mismo
siempre que la mezcla sea homogénea. Simplemente son distintos por aplicársele distintos métodos de granulación. Un amasador con el imperel abajo y el chopper al lado. Aparatos de mezclado. Un granulado recién humectado. Recién humectado. Nos detenemos un segundito en el tema secado. El trabajo en lecho fluido permite recoger el granulado ya seco, porque mientras se lo está manteniendo en el aire, luego de ser rociado, hay cambios se puede cambiar el tipo de temperatura o el agregado de temperatura y humedad y lograr, una vez terminado el trabajo, el granulado completo y seco, amasado, rociado y seco. Cuando se trabaja en mezcladores comunes, lo que se llama de alto corte, eso se tiene que llevar a estufas, que es lo que propone acá. En una estufa, lo que se agrega son bandejas, a las cuales se va a secar el amasado producido. Recuerden que lo hemos hecho pasar primero por un tamiz, y una vez seco se lo va a ajustar en un segundo tamiz. El aire dentro de la estufa circula, siempre. El aire en la estufa circula. Y la estufa se encuentra a una temperatura predeterminada. Esa estufa en donde se seca un granulado lo que llamamos lecho estático. Simplemente porque el granulado no se mueve, como en este caso, sino que se encuentra en bandejas y lo que se mueve formalmente es el aire que va a producir el secado. Las variables, tanto en un lado como en el otro, son las mismas. La diferencia fundamental es que acá el granulado está suspendido en el aire moviéndose, y en este caso está sostenido en bandejas, y lo que se mueve es el aire. Un ítem específico que puede aumentar el tiempo de secado en un lecho estático es el número 3 de acá, el espesor del granulado. Es decir, la pasta que estás desparramada, por así decirlo, arriba de la bandeja, puede tener un determinado grosor. Mayor grosor va a necesitar más tiempo de paso de aire para poderse secar. El resto es todo lo mismo. Ventaja más importante o digamos, comparación entre lecho estático y lecho fluido, es esto que está acá, que dice económico. Invertir en la compra de un lecho fluido para un laboratorio de especialidades medicinales es una inversión muy grande y que tiene que estar constatado de acuerdo a la cantidad de producto que van a vender. Es decir, que de alguna manera el hecho de la aplicación de una tecnología de lecho fluido les sirva o les garantice una mayor producción y consecuente un mayor ingreso, de manera de poder amortizarlo enseguida. El lecho estático siempre va a ser más barato porque es simplemente una estufa a determinada temperatura con aire moviéndose. Fíjense que acá aparece lo mismo que antes, alto costo. Obviamente estos sistemas, que son muy eficientes y de muy rápido uso, únicamente van a ser utilizados si realmente el costo lo justifica. El costo lo justifica. Digámoslo así, en un lecho fluido
se pueden producir comprimidos a grandísima escala, pongámosle millones de granulados para millones de comprimidos, que posiblemente hay productos en donde millones de comprimidos no se han de vender. Una cosa es un antihipertensivo, qué sé yo, en abril, y otra cosa es Dalatasvir para la hepatitis C, que se va a vender mucho menos. Los comprimidos de Dalatasvir, más allá de que aún se hagan en compresión directa, llegado el caso de subir a humidificarlos, van a ir un lecho estático. Ahora, armarlo trial, muy posiblemente en un lecho fluido, se haga mucho más rápido y se saquen partidas a lo pavote. ¿Alguna pregunta, chicos, hijos míos del corazón? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿Algún mate que no hayan tomado? ¿Alguna hierba que tuvieron que cambiar? ¿Alguna desconexión farmacotécnica? ¿Me entendieron bien todo? ¿Me entendieron bien todos? Está subida ya, Sanabria, ya subí todo. Lo que pasa es que yo hablé al revés, la que está arriba abajo y la que está abajo arriba. Cualquier cosa saben que la clase está grabada. Y llegado el caso que algo les haya quedado eh, incompleto, me preguntan la clase que viene, por favor. Y grabamos todo. Ah, ¿qué se usa a cambio del almidón, Anaí? Cuando se cambia del almidón se va a la povidona directamente. Se va a la povidona. El almidón es vetusto. Hoy, no sé si existe hoy algún comprimido donde se granule con almidón. Me parece que no. Pero en otra época se usaba mucho más. Chicos, que tengan una maravillosa semana. Que les aumenten el sueldo a todos, ¿no? Y cuando terminemos, hacemos un asado covitero. Les mando un abrazo a todos. Cuídense, cuídense. El lunes nos vemos. El lunes vamos a hablar de excipientes, es decir, vamos a dejar de lado los procesos para hablar de qué cosa metemos adentro de un granulado para que este funcione. ¿Correcto? Eso nos toca la clase que viene. Y ya largamos compresión. ¿Por qué razón se comprime? Recuerden siempre, escúchenme antes de leer la diapositiva. La diapositiva la leen después. Otro abrazo, muchachos. Corto.